Exprésala. Yo te quiero entrevistar sobre un tema en particular y me concentré en el libro que tú escribiste de la injusticia penal a la justicia social. Yo te quería hacer una pregunta inicial porque me llamó muchísimo la atención cómo comienzas el libro. Cuentas que encontraste un texto que escribiste cuando tenías 15 años y que cuando lo encontraste sentiste una profunda decepción porque muchos de los interrogantes y las inquietudes que tenías en ese momento aún las tenías al momento de escribir el libro. Y yo quisiera preguntarte sobre esas decepciones. ¿Por qué? Bueno, primero el contenido pues, de ese texto, ¿por qué esas decepciones? Y si existen, porque en la realidad no han cambiado mucho las cosas o si la academia no ha sido capaz de dar respuestas a estos interrogantes. Bueno, fue una alegría y fue una decepción, pero es también un modo de decirlo, porque no es que estaba enojado conmigo mismo. La verdad es que me alegró me sorprendió y me alegró ver que desde chico tenía preocupaciones similares. Y esto es reconocer en esta pequeña escrito las mismas preocupaciones que hoy veo acerca de el modo en que nos tratamos y en particular el modo en que tratamos a aquellos con los cuales nos hemos enojado como sociedad, el modo en que a algunas personas identificamos por algunos errores, a lo mejor serios que han cometido y tenemos dificultades para mirarlos a ellos a los ojos y ayudarlos a que vuelvan a estar como iguales con nosotros, y en cambio tendemos a colocarlos a un lado y hacerlos responsables de todos nuestros pecados. Bueno, y ese modo como nosotros afrontamos esta situación de las personas que de pronto cometen actos de los cuales la mayoría de la sociedad no está de acuerdo, ¿en qué medida crees tú que la academia ha podido ofrecer algún tipo de respuestas? Entonces, desde los 15 años tienes esa misma inquietud. Ahora, ¿es más grande o es más pequeña? ¿Sientes que has encontrado respuestas o que bueno, no? Hay un problema que es un problema social general y luego hay las respuestas que hemos dado como sociedad y la respuesta que ha dado el Estado, digamos, con su poder punitivo, y ahí también está la responsabilidad de la academia. Obviamente que aquello en donde yo estoy más cerca, que es en la academia, se han pensado, se ha meditado mucho sobre estos temas, pero lo cierto es que la realidad de nuestros países sigue reflejando una constancia, y es que vivimos en sociedades muy heterogéneas en todo sentido y que todas nuestras cárceles demuestran una composición muy homogénea, y esto es un síntoma de un problema del cual todos somos responsables, no solamente aquellos que están encerrados, sino que debemos preguntarnos qué es lo que pasa que sea esta constante. Entonces es un problema racial, es un problema de la perversidad propia de un cierto grupo de la sociedad, o eso tiene que ver con muchas cosas, entre otras los modos en que seleccionamos y los modos en que respondemos frente a aquellos que hemos seleccionado como culpables. Eso me parece muy interesante, los modos como seleccionamos, los modos que escogemos y que determinamos cuáles son los culpables. Y tú también hablas de una respuesta penal más incluyente y más comunitaria. Yo quisiera que nos contaras un poquito acerca de eso. Bueno, un punto al respecto, y es que me parece que hay actos de hipocresía colectiva cuando nos sorprendemos frente al hecho de que al final de una estancia de encierro algunas personas reincidan en sus inconductas, reincidan en sus enojos, reincidan e inclusive tengan resentimiento respecto a nosotros. Y lo que me pregunto es, bueno, pero al menos no debiéramos sorprendernos de que cuando una persona la aislamos de sus seres queridos, la maltratamos durante todo el tiempo en ese encierro, la alejamos de la sociedad, le privamos de amor, luego esta persona le hemos roto los vínculos con los afectos, al mismo tiempo que hemos conectado a esa persona con las personas que hemos identificado que tienen problemas. Luego de que hemos hecho todo eso, al menos no nos sorprendamos si luego esta persona reincide. Ese resultado es parte de una construcción nuestra. Entonces, sobre eso me interesaba llamar la atención. Y para decir algo más al respecto, es no que el problema no se trata exclusivamente
de lo mal que tratamos a las personas en las cárceles, porque la lección que yo saco de esto no es simplemente decir, bueno, a ver, si de una vez por todas hacemos cárceles limpias y sanas. Yo creo que hay un problema allí general y que tiene que ver con un problema acerca de cómo pensamos las ideas de ciudadanía, cómo pensamos la idea de igualdad, cómo pensamos la idea de democracia. Y yo creo que por eso es que en el título mismo del trabajo me interesaba conectar justicia criminal, justicia social, injusticia criminal y la necesidad de hacer justicia social en una sociedad profundamente desigual e injusta. Y entonces es esto, es pensar este tipo de problemas de modo más integrado y no dejar esto en el costado del lado oscuro de la sociedad, ¿no? Hay que poner los focos sobre eso y ver cómo lo que allí ocurre en esos márgenes tiene que ver con todo lo demás que ocurre en el resto de nuestra vida en común. Sí, es verdad, yo entiendo esa conexión entre la injusticia social en general y lo que después se reproduce en la respuesta penal, pero mientras esa justicia social persista, de todas maneras la sociedad va a seguir seleccionando personas a quienes castigar. En ese momento de castigar a las personas, los operadores jurídicos, ¿cómo integran o cómo incorporan esa visión que tú hablas, incluyente, de las personas que están seleccionando para castigar? Yo creo que aún las mejores respuestas son malas respuestas. Aún lo mejor que ha ofrecido la academia, que tiene que ver con las maneras del minimalismo penal, son problemáticas. Yo creo que la mejor respuesta que ha dado la academia dentro del terrorismo general que es el derecho penal es la respuesta del minimalismo, pero digamos un poco en el trabajo yo uso la metáfora de que si identificamos alguna conducta estatal como profundamente indebida, si identificamos como algunos de estos autores del minimalismo hacen las penas de privación de libertad tal como se ejercen hoy en Latinoamérica, como prácticas similares a la tortura, luego nuestra respuesta no puede ser, entonces torturamos un poco en el sentido del minimalismo, o sea, minimizamos el dolor de ese modo, no, mira, si esta es una respuesta profundamente equivocada, ni un poco de... pero insisto en que sobre ese mientras tanto también debiéramos pensar, ¿no? Porque tú dices, bueno, todo está muy bien, pero en el mientras tanto sí, pero en el mientras tanto estamos cometiendo injusticias todos los días y entonces de algún modo tenemos que llamar la atención sobre la necesidad de poner frenos a la situación que estamos construyendo todos los días.